Buenos días, estimados alumnos. Mi nombre es Nicolás Severino, soy farmacéutico clínico del Hospital Clínico C. Christus y trabajo en la unidad de paciente crítico. El día de hoy vamos a revisar en esta clase los conceptos PKPD antimicrobianos en pacientes críticos. En la siguiente clase trataremos los conceptos generales de la terapia antimicrobiana, los desafíos que nos propone el paciente crítico al momento de utilizar este tipo de fármacos y los tópicos más importantes como es la dosis de carga, las infusiones extendidas o prolongadas de betalactámicos y la monitorización de niveles plasmáticos con su utilidad clínica. Para comenzar esta clase, quisiera hacer referencia al concepto de terapia antimicrobiana adecuada, y para ello tomaré el esquema propuesto por Federico P. y colaboradores el año 2006. El cual hace referencia a 4 principios básicos al momento de establecer un tratamiento adecuado. Primero, tratar de identificar el sitio de infección, dado que este nos permitirá orientar y decidir cuál es el antibiótico con mejor llegada o penetración. Segundo, reconocer los factores que dependen del huésped y que son capaces de modificar el efecto del antimicrobiano, por ejemplo, la edad, el peso o cursar con un cuadro séptico. Tercero es identificar la sensibilidad del germen, pues con ello podremos seleccionar el antibiótico correcto y establecer los objetivos de concentraciones plasmáticas que deseamos alcanzar. Cuarto, y por último, conocer las propiedades físico-químicas de solubilidad, por ejemplo, el peso molecular, el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, el perfil farmacocinético farmacodinámico propuesto para determinado antimicrobiano, además de las principales reacciones adversas y los costos del tratamiento. Y de una manera simplificada entonces, es posible afirmar que la efectividad de un tratamiento antimicrobiano estará determinada por la relación entre la concentración del mismo en el sitio de infección y la susceptibilidad del microorganismo identificado. Esta relación entre la concentración de un fármaco y el efecto esperado es posible entenderla a partir de dos procesos bien diferenciados pero estrechamente relacionados entre sí. La farmacocinética, definida como la relación existente entre la dosis administrada en un periodo de tiempo del antimicrobiano y la concentración plasmática alcanzada por este, que dadas nuestras limitaciones analíticas actuales, asumimos que esta concentración es similar al lugar de la infección, cuando ésta no es en sangre. En este proceso, las características del paciente y del fármaco son fundamentales para entender la disposición del antimicrobiano en el organismo. Por otra parte, la farmacodinamia, que se entiende como la relación que existe entre la concentración del antimicrobiano y el efecto biológico. A diferencia de otros grupos terapéuticos, como por ejemplo los vasoactivos, donde el efecto biológico es fácilmente monitorizable a través de la PAM, en el caso particular de un tratamiento antiinfeccioso, el efecto biológico esperado es la muerte o inhibición del crecimiento del microorganismo. Por tal motivo, el objetivo farmacodinámico está representado por la magnitud o grado en que la concentración del antimicrobiano sea capaz de superar la concentración inhibitoria mínima. A partir de la relación farmacocinética-farmacodinamia o concentración plasmática en relación a la concentración inhibitoria mínima, se han propuesto 3 modelos o índices que determinarán la capacidad bactericida de los antimicrobianos. Están los que son tiempo dependientes, donde la actividad bactericida estará determinada por el tiempo en que la concentración plasmática permanezca por sobre la concentración inhibitoria mínima. En general, la máxima capacidad bactericida se encuentra cuando las concentraciones plasmáticas del fármaco se mantienen 4 o 5 veces por encima de sobre la concentración inhibitoria mínima. Ejemplo de estos son los betalactámicos, los carbapenémicos, las lincosamidas. En un segundo lugar tenemos a los antimicrobianos concentración dependientes, donde la actividad bactericida estará determinada en la medida que la concentración plasmática máxima
se encuentre sobre la CIM. Es una relación prácticamente lineal y generalmente se considera que la actividad bactericida es máxima cuando la concentración peak o la concentración máxima supera 8 a 10 veces la concentración inhibitoria mínima. A esta categoría pertenecen los aminoglicosios, el metronidazol, la anfotericina, entre otros. En general, todos presentan un efecto postantibiótico. Y en tercer lugar están los antimicrobianos concentración y tiempo dependientes, o como también los denominan, área bajo la curva en relación a la concentración inhibitoria mínima. Estos mezclan ambas condiciones, es decir, el efecto bactericida óptimo se obtendrá al maximizar la cantidad de antimicrobiano en sangre en el tiempo. En la gráfica se presenta como el área bajo la curva. A mayor relación área bajo la curva y SIM, mayor será el efecto. En este grupo pertenecen la fluoroquinolona, los glicopéptidos como la vancomicina y la tigeciclina. A partir de los conceptos ya expuestos, es posible clasificar de forma general los antimicrobianos en dos grandes grupos que compartirán ciertas características. Los antimicrobianos hidrofílicos, como los beta-lactámicos, los carbapenémicos, aminoglicosios como amicacina, glicopéptidos como vancomicina, linesolid. Todos ellos poseen bajos volúmenes de distribución, es decir, que se distribuyen principalmente en el plasma. Su clearance de eliminación es predominantemente renal y tienen una pobre penetración tanto intracelular como una baja capacidad de atravesar barreras biológicas. Por otra parte, los antimicrobianos lipofílicos, como la fluoroquinolona, macrólidos como la citromicina, la tigeciclina y las lincosamidas como la clindamicina, poseen por su parte altos volúmenes de distribución, es decir, se distribuyen en otros compartimientos aparte del plasma, como el intersticio u otros tejidos. Su clearance de eliminación es predominantemente hepático, con la excepción de las fluoroquinolonas, y poseen buena penetración tanto intracelular como capacidad de atravesar barreras biológicas. El conocer estas propiedades básicas nos permitirá tomar mejores decisiones respecto a la selección del antimicrobiano según el sitio de infección y podremos aproximarnos a la disposición que tendrá el antimicrobiano según las características del paciente y por tanto podremos establecer con un mayor grado de certeza la dosificación necesaria para alcanzar las concentraciones requeridas. Y ahora entonces, ¿qué debemos considerar en el paciente crítico para optimizar el tratamiento antimicrobiano? Veámoslo en las siguientes diapositivas. La primera gran verdad que debemos asumir del paciente crítico es que éste concentra el porcentaje más alto de consumo de antimicrobianos en los hospitales. En esta diapositiva, por ejemplo, les presento los resultados de una investigación realizada en nuestra unidad, donde pudimos constatar durante un periodo de 5 meses de seguimiento que 6 a 7 pacientes de cada 10 internados tenían prescrito al menos un antimicrobiano. Por otro lado, si se compara el número de prescripciones diarias en nuestra UCI en relación a los diferentes grupos terapéuticos, el 20% eran antimicrobianos. Si estos datos locales los comparamos con estudios internacionales, podemos observar que la prevalencia a nivel mundial es bastante similar y rondea el 70%. Uno de los cuadros clínicos más complejos y con peor outcome, donde más se ha estudiado el uso de los antimicrobianos, es en la sepsis y el shock séptico. En el año 2006, Kumar y colaboradores describieron una asociación entre la administración efectiva de la primera dosis del antibiótico dentro de la primera hora desde la documentación de la hipotensión con una mayor sobrevía alta. En este mismo estudio también se observó que por cada hora de retraso en el inicio del tratamiento existe un aumento de un 7,6% en la mortalidad. En los años siguientes, otros autores llegaron a conclusiones similares. De esta manera, la administración oportuna de los antimicrobianos forma parte del paquete de medidas promovidas por el Surveillance Sepsis Campaign
para el enfrentamiento estandarizado del paciente séptico durante las primeras horas del inicio del cuadro. La terapia oportuna no solo se debe considerar como el momento de la administración adecuado, sino además establecer estrategias de dosificación tal que permita maximizar el efecto bactericida del antibiótico y minimizar los efectos tóxicos. Ahora bien, si he logrado persuadirlos de la importancia de utilizar los antimicrobianos de forma oportuna y a dosis óptimas, será necesario entonces considerar dos aspectos propios del paciente crítico que pueden dificultar alcanzar este objetivo. Por una parte, está la creciente aparición de infecciones por patógenos, gram positivos y gram negativos, con potencial de multiresistencia. Y por otra parte, las alteraciones fisiopatológicas del paciente crítico modifican de forma significativa los parámetros farmacocinéticos de los antimicrobianos y por ende su respuesta clínica. Los principales microorganismos asociados al desarrollo de resistencia son 6: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacteria, que a través del acrónimo ESCAPE es posible recordarlo. Adicional a esto, la disminución de desarrollo y aprobación de nuevos antimicrobianos en los últimos 20 años limitan de forma importante las opciones terapéuticas, obligando a utilizar antibióticos antiguos y descartados debido a su toxicidad como el colistin y a la utilización de nuevas formas de administración de antibióticos. Como les comenté en la diapositiva anterior, se ha estudiado ampliamente cómo la fisiopatología del paciente crítico puede modificar de forma importante la farmacocinética de los antimicrobianos. Por ejemplo, en estados hiperdinámicos, como ocurre en las primeras 24 horas del shock séptico, se ha observado un aumento del clearance de los antimicrobianos principalmente hidrofílicos, lo cual genera concentraciones plasmáticas menores a las esperadas con el subsecuente riesgo de falla de tratamiento. Más adelante profundizaremos más este concepto. Algo similar se puede observar en aquellos casos donde existe alteración de la permeabilidad capilar, hipoalbuminemia o hidratación agresiva con volumen, pues se genera un aumento agudo del volumen de distribución de antimicrobianos hidrofílicos, que se traduce en una concentración plasmática menor del antimicrobiano cuando utilizamos las dosis habituales, por un principio que podríamos llamar de dilución y que lleva también a falla de tratamiento. Por el contrario, las disfunciones de órganos, tanto a nivel renal como hepático, suelen observarse durante la hospitalización y estas pueden llevar a una disminución del clearance a nivel hepático renal de los antimicrobianos, ocasionando a corto o a largo plazo toxicidad. Y un último escenario que podemos observar es cuando se utilizan terapias extracorpóreas, como la hemodiálisis, la hemofiltración, la hemodiafiltración, donde es necesario considerar que estas técnicas son capaces también de extraer antimicrobianos durante la terapia. El primer parámetro farmacocinético que vamos a revisar es el volumen de distribución, el cual se define como un volumen teórico que describe la relación entre la dosis de un medicamento y la concentración plasmática medida, y es un parámetro propio de cada fármaco, según sus características físico-químicas. En el paciente crítico, ciertos estados fisiopatológicos se relacionan a un aumento agudo del volumen de distribución de los antimicrobianos, principalmente hidrofílicos, como ya hemos comentado, beta-lactámicos, aminoglicosios, glicopéptidos, linezolid, colistin, entre los que destacan la sepsis, el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, estados de hipoalbuminemia, grandes quemados, terapia de reemplazo renal y obviamente cuando se realiza una volemización agresiva de los pacientes. La importancia clínica de un aumento del volumen de distribución radica principalmente en que la concentración plasmática máxima obtenida luego de una dosis podría ser significativamente menor a lo esperado. Por ejemplo, como vemos aquí en el gráfico y en el dibujo,
Si se administra 500 miligramos de amicacina a dos pacientes diferentes, con volúmenes de distribución de 20 litros y 40 litros respectivamente, el primer sujeto obtendría una concentración máxima de 25 miligramos por litro, mientras que el segundo sujeto tan solo 12,5 miligramos por litro. Resultados que podrían asociarse de una u otra manera a fracaso terapéutico o a desarrollo de resistencia. En esta diapositiva les presento dos investigaciones que llegaron a conclusiones similares al estudiar el efecto de la sepsis en los parámetros farmacocinéticos de amicacina, principalmente el volumen de distribución. El primer estudio, liderado por Fabio Taccone, fue realizado en 4 UCI belgas y evaluaron que concentraciones plasmáticas PIC posteriores a la primera administración se obtenían luego de utilizar diferentes dosis, 15 miligramos por kilo, 25 miligramos por kilo y 30 miligramos por kilo. Esta investigación llega a dos observaciones bien importantes. La primera es que a las dosis habituales de 15 miligramos por kilo que utilizamos de amicacina en la práctica clínica, solo el 9% de los pacientes alcanzó una concentración de 8 veces la concentración inhibitoria mínima descrita para Pseudomonas aeruginosa según el EUCAST, que es de 8. Si eso se compara con el 80% alcanzado con dosis de 30 miligramos por kilo. Lo segundo que concluye es el aumento del volumen de distribución de amicacina del 60%, al compararlo el resultado con voluntarios sanos. Por otra parte, el segundo estudio de la columna derecha fue realizado en la UCI del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y liderado por el Dr. Ricardo Gálvez. Llegó a resultados muy similares, estimando un aumento del volumen de distribución de amicacina de hasta un 63% durante las primeras 24 horas de un shock séptico. Considerando lo revisado en la diapositiva anterior, la primera estrategia que se propone para optimizar el uso antimicrobiano en pacientes con volumen de distribución aumentado es la utilización de la dosis de carga. La dosis de carga es una estrategia posológica que permite a través de la primera dosis alcanzar de forma rápida las concentraciones plasmáticas del antibiótico en el estado de equilibrio o compensar también de alguna manera la dilución de los fármacos hidrofílicos que ocurren en determinados estados o condiciones patológicas como la sepsis y el shock séptico. Solo como ejemplo, presento este gráfico que compara el comportamiento de los niveles plasmáticos de vancomicina en un paciente con función renal mayor a 60 ml minuto cuando se utiliza la dosis de carga, que es dibujado en la línea roja, versus cuando no se utiliza, que es la línea azul. Se define un objetivo terapéutico de niveles valle entre 15 y 20 microgramos por ml. Como se puede observar claramente, cuando se administra una dosis de carga, la concentración objetivo se alcanza prácticamente posterior a la primera dosis. Sin embargo, cuando no se utiliza la dosis de carga y solo se dosifica según dosis de mantención, se necesita alrededor de 35 horas para alcanzar las concentraciones sanguíneas objetivo. Ahora bien, el tiempo para alcanzar el estado de equilibrio en un paciente con falla renal es aún mayor. Actualmente, son solo algunos los antimicrobianos en que se ha estudiado la utilización de dosis de carga. Para los antibióticos se recomienda en el caso de amicacina, de vancomicina y colistin. En el caso de los antifúngicos, para caspofungina, anidulafungina y voriconazol, como se muestra en esta tabla. Por otra parte, es muy importante tener presente los posibles riesgos que supone una dosis alta y por tanto se deben respetar las velocidades de infusión propuestas por la literatura para evitar toxicidades relacionadas a la misma, como por ejemplo la reacción de hipersensibilidad denominada síndrome de hombre rojo, que ocurre cuando se administra de forma rápida la vancomicina. Se recomienda incluso en situaciones donde la dosis de carga es muy alta, superior a los 2 gramos, administrar previamente antihistamínicos. Por último, es importante destacar que inclusive en pacientes con falla renal con o sin terapia de reemplazo renal, pero que estén cursando con una infección grave,
Se recomienda la administración inicial de la dosis de carga, recordando que la dosis de carga solo depende del volumen de distribución y esta no se acumula. Las dosis siguientes son las que deberán ser ajustadas según la función renal. Un segundo parámetro farmacocinético que se puede ver alterado de forma considerable en el paciente crítico es el clearance de eliminación o aclaramiento. Este parámetro cinético considera la sumatoria de todos los procesos que participan en la remoción y eliminación de la fracción libre del fármaco y sus metabolitos desde el plasma. En los fármacos hidrofílicos, el clearance de eliminación está determinado principalmente por la tasa de filtración glomerular. Existen algunas condiciones fisiopatológicas del paciente crítico que se han asociado a un aumento considerable de la tasa de filtración glomerular a valores inclusive superiores a los 130 ml/min, en un cuadro denominado actualmente como clearance renal aumentado, por sus siglas en inglés. Esta alteración puede dar como resultado un aumento del aclaramiento de fármacos y por ende una disminución de las concentraciones plasmáticas, inclusive hasta niveles subterapéuticos durante gran parte del intervalo de dosificación. La principal causa asociada al clearance renal aumentado o a la hiperfiltración es el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, el cual está presente en diferentes estados patológicos como la sepsis, las cirugías mayores, los grandes quemados, en la pancreatitis o neutropenia febril. En el CIRS, como vemos en el primer diagrama, se genera un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular. Esto ocasiona un incremento del flujo sanguíneo renal y un aumento de la tasa de filtración glomerular. También durante la reanimación, la administración de fluidos o vasopresores puede contribuir también al desarrollo de clearance renal aumentado, por el incremento de la precarga y del gasto cardíaco. Es fundamental que el clínico tenga siempre presente la posibilidad de que sus pacientes puedan estar cursando esta condición, pues como ya les mencioné, podría llevar a falla de tratamiento si no se realizan las modificaciones en la dosificación de antibióticos con eliminación renal. A modo de ejemplo, les presento esta investigación, la cual tuvo por objetivo evaluar los factores de riesgo de desarrollar un clearance renal aumentado y la influencia de este cuadro en los parámetros farmacocinéticos de vancomicina. Los investigadores llegaron a dos grandes conclusiones. Primero, que la neutropenia febril se asocia de manera independiente al desarrollo de hiperfiltración con un ratio de 2,76. Lo segundo, que en aquellos pacientes que cursaban con un clearance renal aumentado, se observó de forma más prevalente niveles plasmáticos de vancomicina subterapéuticos. Una posible explicación a este fenómeno se debe a que la neutropenia febril puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, que se traduce, como ya dijimos, en un aumento del gasto cardíaco y el flujo sanguíneo de otros órganos también hacia el riñón. Con el fin de evitar un subdiagnóstico del clearance renal aumentado, es importante que los clínicos tengan siempre en consideración a aquellos factores que se han estudiado estar asociados al desarrollo de este cuadro. Por ejemplo, factores dependientes de los pacientes están edad menor a 55 años, ser hombre y una condición de gravedad moderada a baja. Por otra parte, de las patologías que más se ha descrito este cuadro, está la hemorragia subaracnoidea no traumática, los traumatismos encefalocranianos, la sepsis y la neutropenia febril, entre otros. Se recomienda entonces realizar una evaluación de la función renal a través del mejor método que dispongan en sus centros. Clearance por recolección de orina de 8 a 24 horas, cistatina C o utilizar la fórmula seca de EPI cuando tengan un paciente joven sin antecedente de daño renal y que esté cursando con alguna de las patologías descritas en el cuadro de la derecha, con el fin de identificar activamente este tipo de cuadro. En esta diapositiva les presento una buena revisión de clearance renal aumentado y su implicancia en la dosificación de antimicrobianos. Quisiera destacar las dosis de beta-lactámico que proponen estos autores,
obviando el caso de vancomicina y aminoglicosio, pues existe la chance de medir niveles plasmáticos de estos fármacos. En general son dosis que las guías más clásicas sugieren en casos de infecciones de difícil llegada como sistema nervioso central, pero que acá se plantean como la alternativa más adecuada en el paciente crítico, donde se sospeche o se cuantifique una función renal aumentada. Vemos el caso de meropenem, 2 gramos cada 8 horas, piperacilina tazobactam, 4,5 gramos cada 6 horas, o cefepime, 2 gramos cada 8 horas, donde además se sugiere la administración de infusiones prolongadas. Revisaremos este último concepto en la siguiente diapositiva. Una forma relativamente nueva que ha ganado aceptación en el mundo infectológico e intensivo es la administración de antibióticos beta-lactámicos en infusiones endovenosas prolongadas o continuas. Todo bajo la lógica de optimizar el tiempo que las concentraciones en sangre del antibiótico se mantengan por sobre la concentración inhibitoria mínima durante el intervalo de dosificación. Veamos el gráfico de la izquierda, que compara un bolo de 30 minutos, que es la curva A, una infusión prolongada de 4 horas, que es la curva B, y una infusión continua, que es la curva C. Y la línea roja representa la concentración inhibitoria mínima. Se puede observar claramente cómo a medida que aumenta el tiempo de infusión del antibiótico, mayor es el tiempo en que la curva de concentración está por sobre la CIM entre cada intervalo, siendo superior en todo momento cuando se administra como infusión continua. Es importante, sin embargo, conocer las limitaciones asociadas a esta nueva forma de administración y el tipo de paciente que será o que se verá realmente beneficiado. La primera se relaciona con la idea de tener que utilizar una vía exclusiva para la administración de antimicrobianos. Sin embargo, existe información de compatibilidad de los fármacos administrados por un mismo lumen o administración en I. Y lo segundo tiene relación a la estabilidad de estas mezclas en el tiempo. Salvo ciertas excepciones, los medicamentos beta-lactámicos tienen estabilidad en solución a temperatura ambiente por al menos 24 horas. El caso excepcional es de meropenem e imipenem. En pacientes con sepsis y shock séptico, diversos estudios han evidenciado que el uso de infusiones prolongadas o continuas de beta-lactámico, principalmente meropenem y piperacilina tazobactam, aumentan la probabilidad de alcanzar los objetivos farmacocinéticos farmacodinámicos. Sin embargo, no ha sido consistente los resultados relacionados a la cura clínica, disminución de la mortalidad en UCI o disminución de los días de hospitalización. Aquí les presento un resumen de los resultados de 3 de los estudios más citados, BLINK-1, BLINK-2 y BLISS. Actualmente está en curso el BLINK-3, un ensayo clínico randomizado que incluirá 7.000 pacientes. Los resultados los debiéramos esperar para el año 2023. Cabe mencionar que los análisis de subgrupo de estos estudios sugieren un mayor beneficio de la infusión continua de piperacilina tazobactam y extendida en caso de carbapenémicos en aquellos pacientes más graves con score Apache elevados, mayor o iguales a 17. A modo de resumen, las recomendaciones relacionadas a la optimización de los beta-lactámicos en el paciente crítico se pueden dividir en 3 tópicos principales. Primero, considerar la utilización de dosis plena, es decir, sin realizar ningún ajuste de dosis, las primeras 24 horas de identificar la sepsis o el shock séptico, independiente de la falla renal. Segundo, considerar la primera dosis como bolo, por ejemplo de 30 minutos, y las siguientes dosis prolongar el tiempo de administración, ya sea de extendida o continua. Y tercero, es seleccionar al paciente que más se verá beneficiado de esta modalidad de administración y podemos seguir las recomendaciones que nos propone la SOCHIMI. En el caso de meropenem, una infusión extendida de 3 horas. En el caso de piperacilina tazobactam, una infusión extendida de 4 horas. Y para cefepime y ceftazidima, se sugiere administrar una infusión extendida de 4 horas o bien una infusión continua en el tratamiento particular de infecciones graves por bacterias con CIM elevada. Es muy importante, sí,
evaluar según el proveedor la estabilidad de septacima, que hay muchos de ellos que sugieren cambiar la solución cada 8 horas en caso de querer administrar una infusión continua de 24 horas. Como tercera propuesta, en la optimización de la terapia antimicrobiana y en la medida que su centro de salud lo disponga, la monitorización de los niveles plasmáticos de determinados antimicrobianos se plantea como un estándar de cuidado en las unidades de pacientes críticos. Tres conceptos básicos son fundamentales conocer sobre la medición de niveles plasmáticos para su correcta interpretación. Primero, la concentración máxima o peak. Esta se obtiene al medir el fármaco posterior a una dosis y es dependiente del medicamento. Está representada por la parte más alta de la curva que describe el nivel plasmático aquí en la diapositiva. La concentración mínimo valle se obtiene al medir el fármaco inmediatamente antes de una dosis. En general, 30 minutos a 5 minutos previos. Está representada por la parte más baja de cada curva. Y tercero, está la concentración en el estado estacionario o steady state. Se alcanza luego que han transcurrido 4 a 5 vías medias del fármaco. Es en este punto donde las concentraciones del medicamento permanecen teóricamente en un equilibrio entre la velocidad de entrada y salida del organismo, y por tanto es posible asumir un comportamiento constante del fármaco en el tiempo. El primer antimicrobiano que revisaremos será micacina. Como se expuso en diapositivas anteriores, para los aminoglicosios se ha propuesto un perfil PKPD concentración dependiente, donde el efecto bactericida estará determinado porque la concentración máxima, o peak, sea al menos 8 veces la concentración inhibitoria mínima del patógeno, como se presenta aquí en el gráfico. Es importante considerar que los aminoglicosios poseen un efecto post-antibiótico importante, el cual les otorga la propiedad de exhibir una inhibición persistente del crecimiento bacteriano y que perdura después de que las concentraciones del fármaco se encuentran por debajo de la concentración inhibitoria mínima o incluso se han vuelto indetectables. Es a causa de este perfil PKPD que la monitorización de la concentración máxima o peak es la recomendable para asegurar que la dosificación utilizada será eficaz, pues solo a partir de este valor podremos estimar la relación Cmax sin mayor o igual a 8. La toma de la muestra sanguínea debe ser al menos 30 minutos posteriores al término de la infusión de amicacina. Por otro lado, debido a que el mecanismo de toxicidad de los aminoglicósidos se debe a la acumulación del antibiótico en las células de los tubos proximales renales, y este riesgo aumenta conforme el tratamiento es más prolongado, es que la monitorización de la concentración mínima o valle es la recomendable para evaluar la toxicidad potencial del antibiótico. En la siguiente diapositiva veremos cuándo se recomienda realizar el monitoreo terapéutico de amicacina. Respecto a las recomendaciones para la monitorización de amicacina, lo primero es comentar que como la indicación de este antibiótico es frecuentemente de forma empírica y a menudo se suspende a las 48 o 72 horas, es que la monitorización no se recomienda antes de ese tiempo. En la mayoría de los casos se sugiere monitorizar el nivel plasmático valle previo a la tercera dosis y el nivel plasmático peak posterior a esa misma dosis. Existen casos particulares, como sepsis o shock séptico, donde podría ser de utilidad conocer de forma temprana el nivel peak para verificar si se está alcanzando el objetivo PKPD de forma óptima. La toma de la muestra sanguínea para medir un nivel peak debe ser 30 minutos terminada la infusión, como lo comentamos en la diapositiva anterior. Y la concentración valle 5 a 30 minutos previo a la siguiente dosis. Existe una tercera alternativa, que permite estimar el decaimiento o depuración de amicacina de forma temprana sin tener que esperar la siguiente dosis. Y esta se debe medir a las 6 a 14 horas después de terminada la infusión del antibiótico. La limitante de esta tercera forma de monitorización es que requiere el análisis e interpretación de un profesional con formación en farmacocinética y con herramientas que le permitan hacer este cálculo.
Ahora bien, lo siguiente en la monitorización de niveles plasmáticos de fármacos es definir los objetivos deseados. En el caso de amicacina, debemos establecer los objetivos dependiendo si existe un deterioro importante de la función renal o no. Se propone un punto de corte de una tasa de filtración glomerular menor o igual a 30 ml/min. Cuando la función renal es superior a ello, la concentración máxima o el nivel peak sugerido deberá ser 8 a 10 veces la SIM del patógeno. En caso de tratarse de un tratamiento empírico, utilizar el valor de la SIM más prevalente en su centro hospitalario. He ahí la importancia de conocer la epidemiología local. Si desconocemos esa información, se sugiere alcanzar un nivel de al menos 35 microgramos por ml. Por otro lado, el nivel valle deseado debe ser al menos de 2 microgramos por ml o incluso indetectable. En algunos casos, particularmente cuando se presenta algún grado de deterioro renal, pero que arroja una tasa de filtración glomerular mayor a 30 ml/min, y además se requiera tratar microorganismos con SIM elevada, la alternativa más adecuada será mantener la dosis en miligramos por kilo, pero extender el intervalo a cada 48 horas. En teoría, intervalos superiores a ello no se recomiendan, pues el efecto postantibiótico de amicacina no ha demostrado ser tan prolongado. Solo en aquellos casos donde la función renal sea igual o inferior a 30 ml/min, se deberán considerar objetivos de niveles plasmáticos diferentes a la situación anterior. Como vemos en la segunda columna del denominado intervalo tradicional, se recomiendan niveles peak comparativamente más bajos, entre 15 a 35 microgramos por ml, dependiendo de la gravedad de la infección, y niveles valle más permisivos, más altos, entre 4 a 8 microgramos por ml. Esto se debe básicamente a que en falla renal el clearance de amicacina estará tan disminuido que no será posible alcanzar niveles plasmáticos inferiores a 2 microgramos por ml, a menos que se utilicen intervalos de dosificación muy prolongados, incluso mayores a 72 horas. Y como ya les mencioné, no se ha demostrado ser efectivo intervalos de tal extensión. A continuación, les presentaré un breve ejemplo de monitorización de niveles plasmáticos de amicacina y discutiremos qué podemos hacer cuando el nivel peak es bajo y ponemos en riesgo la eficacia del tratamiento. Es un paciente de sexo masculino, 54 años de edad y 70 kilogramos de peso. Durante su hospitalización desarrolla una neumonía asociada a la ventilación mecánica por una pseudomonas aeruginosa de una SIM D4. Se monitorizan los niveles plasmáticos pre y post tercera dosis. Podemos observar que la concentración valle fue menor a 2, pero la concentración peak fue de 24,7 microgramos por ml, lo cual no permitiría cumplir con la relación Cmax partido SIM mayor a 8. La lógica nos dice que deberíamos aumentar la dosis, pero ¿cuánto? Si en los equipos no cuentan con software de apoyo para dosificación que hayan sido validados por infectólogos o químicos farmacéuticos, una aproximación válida es utilizar estas fórmulas que presento a continuación. Lo primero que debemos estimar es el volumen de distribución de amicacina, porque es este parámetro el que se relaciona con la concentración máxima que alcanza el antibiótico. Para estimarlo, se debe dividir la dosis administrada en miligramos, en este ejemplo 1000 miligramos, y dividirla por la diferencia entre la concentración peak y la concentración valle observadas. El volumen de distribución entonces calculado fue de 41,6 litros para nuestro paciente. Ahora, para estimar la nueva dosis, debemos multiplicar el volumen de distribución calculado con la concentración plasmática que esperamos alcanzar. En nuestro paciente con SIM D4 debemos obtener al menos una Cmax de 8 veces este valor, es decir, de 32 microgramos por ml. Por tanto, nuestro nuevo esquema debería ser de 1333 miligramos cada 24 horas, lo que podemos a
1250 miligramos al día. Sí es muy importante considerar que al aumentar en determinado porcentaje la concentración máxima del antibiótico, tenemos que tener presente que también lo hará de forma similar o en igual proporción la concentración mínima. Entonces, mi recomendación, solo en aquellos casos donde la concentración mínima observada fue de 2 o muy cercana a 2 y necesitamos aumentar la dosis de forma considerable, lo más seguro entonces sería extender el intervalo también a cada 48 horas para evitar la toxicidad de este aumento de dosis. El segundo fármaco que revisaremos será vancomicina. Los estudios clínicos y preclínicos han demostrado que el perfil PKPD que mejor describe la actividad bactericida de este antimicrobiano es la relación entre el área bajo la curva y la concentración inhibitoria mínima del patógeno mayor o igual a 400. En otras palabras, vancomicina posee una actividad bactericida tiempo dependiente con efecto post-antibiótico concentración dependiente. El área bajo la curva, por su parte, es la división entre la dosis diaria y el clearance de eliminación. En el consenso americano del 2009 se proponía utilizar las concentraciones mínimas o valle como sustituto de la relación AUC partido SIM mayor o igual a 400, para así simplificar la monitorización de niveles plasmáticos en la práctica clínica. Sin embargo, los estudios posteriores a este consenso fueron demostrando consistentemente que esta aproximación matemática tenía serias limitaciones, observándose en varios casos que para un mismo nivel valle podían obtenerse áreas bajo la curva totalmente diferentes, incluso asociadas a toxicidad. En la siguiente diapositiva veremos cuándo se recomienda realizar la monitorización de niveles plasmáticos de vancomicina. La monitorización de niveles plasmáticos de vancomicina dependerá del objetivo deseado y de la forma de administración. Si se cuenta con un QF clínico o infectólogo con conocimientos en farmacocinética, lo ideal sería medir el nivel post tercera y pre cuarta dosis para poder estimar el área bajo la curva del antibiótico. Si el monitoreo será guiado solo por un nivel plasmático y la administración se realiza como infusión intermitente, se recomienda entonces que este nivel sea tomado previo a la cuarta o quinta dosis, asumiendo una función renal óptima. Si se está utilizando vancomicina en infusión continua, el nivel plasmático puede ser tomado en cualquier momento durante el intervalo de administración, siempre y cuando se haya alcanzado el estado estacionario. Este se alcanza rápidamente si se ha administrado una dosis de carga. En nuestra experiencia, monitorizamos el nivel plasmático cuando se administra vancomicina en infusión continua a las 12 horas de iniciada esta infusión. En esta diapositiva les presento una comparación entre el consenso de vancomicina del año 2009 y el nuevo del año 2019 en los tópicos que refiere eficacia, toxicidad y criterios de monitorización. Lo más importante es destacar que en esta última revisión, las sociedades científicas hacen hincapié en la necesidad de guiar la dosificación de vancomicina por la estimación del área bajo la curva y evitar el uso aislado de los niveles plasmáticos valle, por las razones que ya les comenté. Estableciendo la eficacia como una relación AUC-SIM entre 400 y 600, asumiendo una concentración inhibitoria mínima de 1, versus los niveles valle mayor a 10 microgramos por ml que proponía el consenso del año 2009. Bajo este nuevo paradigma, habrá ocasiones en que el área bajo la curva estimada permitirá obtener los objetivos PKPD. Sin embargo, o inclusive con niveles valle medio menores a 10 microgramos por ml. En lo que respecta a la toxicidad, el consenso del 2009 no es claro en establecer límites de seguridad y tan solo plantea que concentraciones valles sostenidas en el tiempo entre 15 y 20 microgramos por ml podrían asociarse a efectos adversos como nefrotoxicidad. Por el contrario,
el consenso del año 2019 da énfasis en concentraciones Bayes superiores a 15 microgramos por ml o áreas bajo la curva mayores a 700 y que se asocian estos a efectos tóxicos. Por último, los criterios sugeridos de monitorización son prácticamente los mismos en lo que respecta al tipo de pacientes candidatos a utilizar esta forma de dosificación. Pacientes que deben utilizar grandes dosis, aquellos con factores de riesgo de toxicidad, como cuando se utilizan otros nefrotóxicos de forma concomitante, pacientes con función renal inestable o cuando utilicen periodos prolongados de vancomicina de 3 a 5 días. La única diferencia entre ambos consensos es lo ya mencionado. La monitorización únicamente de la concentración Baye que propone el 2009 versus la monitorización del nivel Peak y Baye, que incluso puede ser medido antes del estado estacionario si se cuenta con modelamiento bayesiano, que es lo que nos propone el consenso del año 2019. En resumen, me gustaría que se quedaran con dos conceptos generales del manejo antibiótico basado en los modelos PKPD en el paciente crítico. El primero es que el día de iniciado el antibiótico identifiquen aquellos factores asociados al aumento del volumen de distribución, que sumado al conocimiento que tienen de la microbiología local en su centro, los guiará en el uso de dosis de carga apropiada con la elección del antibiótico correcto. En caso de utilizar aminoglicosios, se recomienda además la monitorización del nivel plasmático post-dosis. El segundo concepto es que a partir del día 2 de iniciado el antibiótico, se identifiquen aquellos factores asociados al aumento del clearance de eliminación del fármaco, que sumado a la SIM del patógeno reportado por el antibiograma, les permitirá establecer alternativas de optimización de la terapia antimicrobiana, como por ejemplo, aumentar la frecuencia posológica o utilizar infusiones extendidas o prolongadas de beta-lactámicos. La monitorización de niveles plasmáticos Baye se recomendaría para amikacina y la concentración PIC y Baye para vancomicina, y esto les permitirá establecer tanto un perfil de seguridad y eficacia del tratamiento. Y finalmente, y no menos importante, nunca olvidar monitorizar de forma periódica las reacciones adversas de los antibióticos, sobre todo aquellas que son dosis dependientes cuando proponemos esquemas de dosificación mucho más agresivos. Estimados alumnos, muchas gracias por el tiempo dedicado a esta clase y espero que los conceptos revisados sean de utilidad en su práctica clínica. Hasta luego. Estimados alumnos, muchas gracias por el tiempo dedicado a esta clase y espero que los conceptos revisados sean de utilidad en su práctica clínica. Hasta luego. Estimados alumnos, muchas gracias por el tiempo dedicado a esta clase. Espero que los conceptos sean de utilidad en su quehacer clínico diario. Hasta luego.